Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy Mónica García, tu médico de corazón. Bienvenidos a mi canal y como lo prometido es deuda, el día de hoy vas a aprender de una vez por todas a saber si tienes o no una infección vaginal. Identificarás los síntomas y la diferencia que hay entre hongos y bacterias. A su vez, podrás también tratar algunas de ellas y sobre todo poder evitarlas. Debemos comprender que la mayoría de las infecciones vaginales no son por transmisión sexual, como muchas veces se piensa, sino por un desequilibrio que sucede en esa cavidad llamada vagina. ¿Un desequilibrio de qué? ¿Qué sucede? Nosotros debemos tener una cantidad de microorganismos que son seres vivos, chiquititos, llamados bacterias, hongos, que se encargan de defendernos. Pero para que ellos estén en armonía necesitamos que haya una acidez adecuada también. Esa acidez es debido al pH. El pH que debe haber en la vagina debe ser de 4 a 4.5 para que sea considerado un pH normal. Aproximadamente es ese. Si hay un desequilibrio en algo de esto, podría presentarse una enfermedad vaginal en nosotras. Por ejemplo, si nosotros hemos tenido un tratamiento o tomado un tratamiento con antibiótico por largo tiempo, si hemos necesitado de un antibiótico por alguna enfermedad que tengamos, alguna bacteria en otro lugar, este mismo tratamiento no solamente elimina esa bacteria, también elimina las bacterias que nos protegen a nosotros. Por ejemplo, en el caso de los lactobacillus, que es una de las bacterias principales que se encarga de defendernos en el área vaginal. Entonces ellas disminuyen, mueren, o sea, como que ya no están en la cantidad adecuada porque el antibiótico acabó con ellas también. Entonces es como que si está el hongo y se adueña más de esa área, ¿no? Se prolifera, crece, aumenta en cantidad y produce una infección micótica. Esto podría presentarse picazón, cambio del flujo, ardor, molestia. Al final de algún tratamiento con antibióticos puede suceder esto. Por ese desequilibrio que les estoy hablando, es que suceden muchas enfermedades o nos mantenemos frecuentemente en enfermedades. Por este desequilibrio es que nosotras nos enfermamos con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que causa eso? Por ejemplo, el uso de duchas vaginales, que no debemos hacerlo, lo escuchamos constantemente, pero no entendemos el por qué, porque queremos saciarnos más, porque queremos protegernos o porque sencillamente sentimos que nos hace bien. Existen muchos tipos de duchas vaginales, todos ellos son para ayudar a mejorar o regular supuestamente el pH de la mujer cuando ha pasado por alguna infección y no ha podido regularse. Lo más adecuado es que nosotros usemos, si estamos necesitando bacterias o lactobacillus, necesitamos usar probióticos vaginales para regular esa área, para hacerla volver a su pH normal y natural y de una forma más eficaz. Si nosotros aplicamos el vinagre, por ejemplo, que es lo más frecuente que hacemos, o que se hace, que está mal, porque es como que adaptamos a la vagina, que supuestamente su función debe ser completa, sana, fue creada para eso, para estar sana, ese equilibrio debe estar bien. Entonces, si nosotros desequilibramos más bien con la cantidad de ácido, podríamos causar más y más infección, más y más infección. Lo que llamamos pacientes recurrentes, que son pacientes que tienen 4 o 5 episodios de infecciones vaginales al año y es muy frecuente. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar o a mejorar nuestra flora vaginal de forma natural, vamos a disminuir muchísimo el riesgo de tener una infección vaginal. Cuando nosotros estamos estudiando medicina, aprendemos siempre lo normal para después aprender sobre las enfermedades o lo patológico. Igualmente quiero hacer hoy con ustedes. ¿Qué sucede? Vamos a aprender a identificar el flujo normal. Comencemos porque todas las mujeres debemos tener flujo. No tener flujo es anormal, pero ese flujo va a variar entre una mujer u otra. Hay unas que tienen mayor cantidad, hay otras que tienen menos, pero eso no lo hace normal.
Lo que podría ser lo normal, ya lo vamos a ver más adelante. Lo normal es que la mujer tenga entre transparente y blanquecino su flujo, pero esto también varía de si la mujer toma anticonceptivos hormonales o no lo está haciendo. Si una mujer toma anticonceptivos hormonales, su flujo va a ser diferente al de una mujer que no lo toma. Le explico. Una mujer que está tomando anticonceptivos hormonales, su flujo va a ser durante todo el mes casi siempre el mismo. Blanquecino, un poco más espeso, comparado con la mujer que no toma anticonceptivos. Durante todo el mes va a presentar más o menos esa característica. En cambio, en el caso de las mujeres que no toman anticonceptivos hormonales de ningún tipo, este tipo de mujer va a presentar diferencias entre su flujo. Ya después que el periodo menstrual se fue, ella comienza a presentar un flujo blanquecino, no tan espeso, blanco. A mitad del ciclo, cuando se comienza la etapa de ovulación, la mujer va a tener un flujo transparente, acuoso, elástico, es parecido a la clara del huevo. Cuando termina el periodo de ovulación, la mujer comienza otra vez a presentar flujo blanquecino, que puede durar hasta unos 2 días, un día antes de la menstruación, donde posiblemente pueda aparecer un flujo algo con color como marroncito. ¿Por qué? Porque la descamación que va a suceder para que se dé la menstruación en el endometrio hace que algunas veces boten gotas de sangre o una cantidad de sangre pequeñita que se liga con el flujo y sale un flujo marroncito, ¿ya? Que es normal, sí podría ser normal, porque sobre todo esas mujeres que están en una vida sexual activa, para nadie es un secreto que puede producir como un trauma y descamarse un poquito, entonces botar algo de sangre y se liga con el flujo normal. Por lo tanto, un día, 2 días antes de la menstruación que aparezca una manchita marroncita puede ser considerada normal. Si bien es cierto, el flujo blanquecino puede ser normal, también hay que tomar en cuenta de que si cambia a un aspecto grumoso, como cuajada, como queso cottage, algo parecido a esto, entonces ya eso no es normal y hay que tratarlo. Principalmente esto lo produce el hongo llamado Candida albicans, que como les explicaba, también vive en la flora vaginal para defendernos, pero que una vez que se encuentra desequilibrado la vagina, de lo que ya hablamos, como el pH, la acidez, él se prolifera, crece y produce este tipo de infección. Da síntomas como mucha picazón, ardor y más de este flujo característico, que por supuesto hay que tratar rápidamente. También se puede considerar normal un flujo como amarillo claro parecido a este, porque se dice que posiblemente ligarse con algunas gotas de orine, con el flujo que se considera normal, entonces da este color un poco amarillo claro. No debe ser todo el tiempo. En cambio, si vemos un flujo amarillo mucho más oscuro que permanece en nosotras y que va cambiando no solamente el color sino también el olor, estamos ante un signo de infección de transmisión sexual o una infección bacteriana. Las bacterias que principalmente lo producen se llama tricomoniasis. Esto también puede causar picazón, ardor, dolor al orinar. El olor sobre todo va a ser bien desagradable. La clamidia también puede producir un síntoma como este, pero la tricomoniasis es la que más abunda en cuanto a este color. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tricomoniasis, si no es tratada a tiempo, cuando se comienza, que es el flujo amarillento, que nos está hablando de que hay una bacteria ahí, principalmente la tricomoniasis es una de las que más lo causa. Como enfermedad de transmisión sexual, va poco a poco ir empeorando, cambiando de color y ya convertirse en verde. Algo muy característico de este tipo de infecciones es su olor. Es un olor totalmente anormal, te vas a dar cuenta inmediatamente y eso es lo que te va a decir que debes ir rápidamente al médico. No debes automedicarte, por nada debes hacerlo, porque esto requiere hacerse algunos estudios para corroborar y poder atacar exactamente esa bacteria. Existe otro tipo de flujo grisáceo que en la cámara no se observa el gris que quería mostrarles. Sin embargo,
esto va acompañado no solamente del gris, sino del olor muy fuerte, muy característico de este tipo de bacterias. Son por infecciones de transmisión sexual también. Clamidia, la gonorrea, inclusive la misma tricomoniasis de la que le hablé anteriormente puede presentar algo grisáceo el flujo. Hay otros tipos de causas, como por ejemplo los cuerpos extraños. Si nosotros hemos sido intervenidas quirúrgicamente, si hemos tenido un legrado, algo en donde han hecho algún proceder médico a nivel del sistema reproductor femenino, debemos estar alerta con los colores de los flujos que vayan saliendo, ¿okay? Porque ellos nos van indicando, igual el olor, nos van indicando si algo está mal o no. Por otro lado, las causas menos comunes, como el cáncer del cuello uterino, el cáncer de vagina, el cáncer de las trompas de falopio, la vaginitis descamativa, también podrían producir un flujo grisáceo. En todo caso, lo más importante es que si usted observa un tipo de flujo como o verdoso, grisáceo, amarillo, muy fuerte, debe acudir inmediatamente a especialista, no debe automedicarse. También podemos presentar un flujo color café o marroncito, ¿verdad? Si este tipo de flujo nos dice varias cosas, nos podría hablar de varias cosas. Como le mencionaba anteriormente, si es poquito y si es antes de la menstruación, pues puede ser considerado normal. Sin embargo, cuando la mujer está recién embarazada, en el momento de la implantación también podría ser un manchado parecido a que eso se da precisamente porque se ha fecundado un óvulo y se ha implantado en el útero. Entonces, puede producir este tipo de sangrado o flujo color café. Otras causas son los pólipos, los miomas, los fibromas. Por lo tanto, si es constantemente que usted presenta un flujo característico marrón, entonces debería acudir para hacerse algunos exámenes con especialista. No debe automedicarse ni usar lavados para quitarse ese color, ese flujo. Eso no está bien. Lo ideal es que se realice diferentes tipos de exámenes que el especialista le indicará para hallar la causa. El flujo en las niñas siempre va a ser anormal, excepto en los primeros días de nacida, como lo dije en el anterior video, y luego en la etapa prepubertad, que es aproximadamente 2 años antes de su primera menstruación. Pero como mamás, ¿cómo vamos a saber cuándo va a tener su primera menstruación nuestra hija? Sabiendo que todas son diferentes, pues podemos tomar en cuenta una cosa. Por ejemplo, el botón mamario, que es cuando comienzan a crecerle sus mamas. Se dice que aproximadamente 2 años después la niña va a tener su primera menstruación. Entonces, aproximadamente en esta etapa ella podría presentar algún tipo de flujo totalmente blanquecino, y que si es amarillo claro en algún momento puede ser ligado a la orina. Sin embargo, las infecciones a esta edad se pueden evitar principalmente con una buena higiene. ¿Qué sucede en las mujeres con etapa menopausia? En esta etapa la reducción de flujo gradualmente es lo más normal debido a la reducción de estrógenos, pero esto para el 50% de las mujeres aproximadamente posmenopáusica puede convertirse en un gran problema debido a que produce vaginitis atrófica por su sequedad. Esto debe ser tratado por especialistas. El flujo en las embarazadas puede aumentar en cantidad, inclusive en espesor, y esto es considerable totalmente normal. Muchas veces se confunden porque aumenta la cantidad y acuden al médico. Nosotros comenzamos a tratarlo una vez que presentan sintomatología. En las vaginitis se puede presentar dolor, picazón, ardor, ese flujo grumoso tipo cuajada, queso cottage, ¿no? Eso es característico del hongo. La Candida albicans es la principal que produce este tipo de vaginitis, ¿ya? También hay que destacar que existen factores que nos hacen más vulnerables a esto. Por ejemplo, las pacientes diabéticas. Las pacientes diabéticas, cuando están descompensadas, cuando tienen muy elevada su glicemia o azúcar en la sangre, ¿qué pasa? Que en la vagina también se altera el pH por la glucosa y genera que haya, más fácil que el hongo se prolifere. El hongo crece ahí como que se adueña de esa área, produciendo unas candidiasis tremendas. Entonces, lo recomendable es que las pacientes con diabetes pues mantengan, no solo por esto, por las otras causas
que se quiere evitar las otras complicaciones, que mantengan su glucosa o sus niveles de glicemia dentro de los límites más normales posibles. Existe otro tipo de causas de vaginitis, como es por alergia, por irritación, ¿no? O sea, no siempre va a ser hongo. Son pocos los casos, son los menos casos, pero sin embargo sí sucede. Hay personas que, por ejemplo, el uso de toallas diarias le puede presentar este tipo de alergia o irritación y confundirse con una vaginitis o una vaginitis micótica. O sea, es una vaginitis, pero no por hongo, sino por alergia. El uso de talco, de algún jabón con pH que le cause alguna alteración, diferentes cosas que pueda usar, un tipo de tela, alguna sustancia que pueda generar irritación, inclusive el látex del mismo semen a veces ha producido en algunas pacientes alergia. Entonces produce vaginitis, dolor, ardor, igualito, solo que debe de ser tratada de forma muy diferente. Entonces es importante identificar los síntomas, ver bien el tipo de flujo. Eso es clave para saber qué hacer, en qué momento y cómo. Hablemos de las vaginosis. Las vaginosis son infección por bacteria. Entonces el tratamiento es totalmente diferente. Ojo con eso, totalmente diferente. Los síntomas, ok. Ya hablamos de que el tipo de flujo puede ser amarillo, verde, grisáceo. Entonces en la vaginosis vamos a encontrar el cambio del flujo, el olor muy característico y ya sabemos que puede ser asintomático. Ojo con eso también, que solo el 30% de las personas, por ejemplo, en el caso de la tricomoniasis, puede presentar síntomas. Entonces, si nosotros no estamos alerta con los tipos de flujos, entonces podríamos tener mayor riesgo a enfermedades más fuertes, como ya les dije anteriormente. Este tipo de infección, la vaginosis, o sea, por bacteria, las infecciones por bacteria, puede producir daños mucho más graves. Asciende la bacteria por toda la vagina, llega al útero, daña el cuello uterino, el útero, las trompas de falopio. Bueno, en fin, todo el sistema reproductor puede ser totalmente afectado por estas bacterias, produciendo enfermedades bastante graves. Después de presentar una infección, sea por vaginitis o por vaginosis, necesitamos ayudar a que la flora vaginal esté totalmente normal, que su equilibrio, ese que les hablé, pueda estar bien, que la armonía de esas tres cosas, acidez, el pH, los microorganismos, pueda estar en armonía. Es necesario que usemos los probióticos vaginales. Sí, existen probióticos vaginales, no son tan frecuentes o no lo hemos escuchado tanto quizás, pero es necesario informarnos sobre esto para que la flora vaginal pueda volver a su normalidad y así no ser otra vez fácil blanco para las bacterias. Recomendaciones. Evitar la promiscuidad. El tener múltiples parejas no permitirá que haya una flora vaginal equilibrada y sana, y a su vez aumentar las infecciones de transmisión sexual. El uso de preservativos. Si analizamos que con cada acto sexual existe contacto con fluidos corporales, entenderemos que los preservativos no siempre van a proteger las infecciones de transmisión sexual. No siempre. No olviden nunca que tú o tu pareja podría tener una infección y estar de forma asintomática. El uso de panties debe ser de preferencias algodón. Evitar protectores diarios con perfumes. El jabón íntimo no debe ser el mismo que el que usamos para el cuerpo y debe tener un pH de 3, 3.5 máximo 4. El cambiarse las toallas o tampas cada 2 o 4 horas, como máximo deben ser 4 horas. Evitar duchas vaginales sin consultar médico. Educar a nuestras hijas sobre el tema, porque si bien es cierto las infecciones no son hereditarias, la susceptibilidad a padecer infecciones sí lo es. Los probióticos vaginales son necesarios después de hacer cada tratamiento por infección.
Recuerden que no es lo mismo probiótico para la flora intestinal que los probióticos para la flora vaginal. Debemos estar pendientes siempre de los cambios en los flujos. Por último, y bien importante, debemos evitar el consumo exagerado de carbohidratos, fortalecer el sistema inmunológico, mejorar nuestra alimentación y, por supuesto, evitar la automedicación. En caso de las mujeres posmenopáusicas, el uso de lubricante durante el acto sexual podría ayudar a mejorar algunos síntomas. ¿Te gustó el video, verdad? No olvides suscribirte, comparte con tus amigos, dale like, haz tu comentario acerca del tema y nos vemos en el próximo video. Chao.